La primera pregunta es de Zach, de Carolina del Norte, que pregunta, ¿cómo interactuamos con esas autoridades espirituales que nos dan consejos para los cuales no nos sentimos cualificados? ¿Cómo se sabe que los consejos que dan no son debidos al orgullo? En otras palabras, ¿cómo discriminamos en la presencia de devotos más avanzados? Guru Maharaj dice, de una forma, uno tiene que tener fe en un devoto en particular. Por ejemplo, uno tiene que tener una buena razón para tener fe en el Guru. Como dije antes, los Upanishads dicen que uno tiene que tener un Guru. Yo siempre lo tomé más que una obligación, un deber moral que uno tiene. Tengo que tener un Guru. Guru is an inner necessity that the outer appearance of the guru figure corresponds with. Esta necesidad interior que tenemos de un guru para un guru se manifiesta en el guru exterior. En principio se explica que el Chaitya Guru se manifiesta externamente, como el mantra guru que se presenta ante nosotros, y cuando él o ella nos habla, no tenemos dudas sobre lo que nos dice. Nuestra capacidad de escuchar y entender al Chaitya Guru es limitada. Por esa razón que el Chaitya Guru se manifiesta como el mantra guru. Nosotros no somos Brahma, que era la única persona que había. Entonces Krishna se le manifestó en persona. Por lo que se refiere a tu pregunta, puede ser que a veces el guru nos dice cosas que para nosotros son difíciles de actuar, de poner en práctica o de entender. Pero debido a que el guru siempre le da respaldo a lo que dice con las escrituras, seguimos lo que nos dice. Tenemos fe en él porque había aspectos de la filosofía que no entendíamos y ahora vemos que era verdad, que tenía razón. Si el guru dice que tal sector de Vaishnavas no es bueno que nos asociemos con ellos, digamos por ejemplo, mis discípulos a veces interactúan con devotos de ISKCON y la ISKCON tiene una política oficial contra mí. Y muchas veces me critican y a veces les tendría que decir a mis discípulos que no es no es bueno para ustedes que se asocien con ellos y me critican. La respuesta a tu pregunta es que tengas fe en un guru y que tengas fe en su guía
Y no veo cuál sería el problema si entiendo tu pregunta correctamente. Hay, hay ejemplos que cuando el gurú nos dice que esta enseñanza no es buena, esta asociación no es buena, tal vez para otros, pero no para ti. Digamos que uno tiene, estamos apegados sentimentalmente con alguien que para nuestro gurú no está en nuestro interés que nos asociemos con esa persona. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es el interés de nuestro gurú para nosotros, o también en la vida corriente, normal. Tenemos amigos que no son favorables a la conciencia de Krishna, tenemos que tomar distancia de ellos. O si entiendo, o sea, así como se hace con los amigos, se puede hacer con otros Vaishnavas. La pregunta es, ¿cómo vamos a determinar? Y bueno, tienes que tener fe en alguien, en un guru, en alguien, en un sadhu. Accept initiation from him or her and so forth. And there you have your answer. That's your go-to. Una vez que tengas a alguien que reconozcas como guía, cuyas instrucciones vas a aceptar, es un punto de partencia. Y lo que diga él o ella sobre cualquier cosa, a lo mejor no corresponde con cómo te sientes. Y nosotros no queremos ser discípulos formalmente. Si uno tiene una media idea de irse para Alaska y solo pregunta al guru, no es para forzarle a que nos diga sí, es para ver cuál es la respuesta verdadera del guru. Por ejemplo, uno podría ser que a mí me gusta este grupo que predica el Parakya Bhava. Y deberíamos estar abiertos. Si el guru nos dice que no nos asociemos porque no corresponde con nuestro ideal, deberíamos estar abiertos a la opinión del guru y tenemos que seguirlo. Esto es lo que quiere decir el Guru Nishtha. Lo que quiere decir ser un discípulo de forma que signifique algo. Lo que dice el guru, lo que piensa el guru, lo que es su opinión. Estoy convencido que mi opinión debería estar en sintonía con la del guru. Guru Mukha Padma Vaikyo Chitete Koryakyo. Es lo que cantábamos todas las mañanas en Guru. Guru Mukha Padma Vaikyo. Lo que salga de la boca del guru, quiero que sea mi único ideal. No podemos cantarlo todos los días y luego no aplicarlo. Pero eso es lo que quiere decir vivir como sadhaka. Separarnos de nuestro ego, de nuestros pensamientos, lo que sea necesario para poder hacer progreso espiritual. Porque si no, solo tenemos un gurú nominalmente, solo en nombre, y seguimos viviendo en nuestra cabeza. Deberíamos vivir en nuestro corazón y tenemos que hacer que nuestro corazón sea uno con las palabras del gurú. Esta sería mi respuesta. Prabhupada
Tengo ejemplo con ellos, siempre nos dijo que experience of that estos as devotos disciples. So we have structures debería that the whole society to distance ourselves from. que tomáramos distancia de unos que otros devotos, inclusive discípulos suyos. Es parte de la vida que hacemos. ¿Qué más? I had a quick follow-up comment. I was Guru listening Nishta to dice, this talk or podcast by the most famous brain scientist in the world. estaba escuchando un podcast de un científico, neurocientífico más famoso en el mundo, One of the most important things to understand to have really good y él dijo que mind is that you can't believe everything you think. para tener It struck me that even un cerebro saludable, it's true. no podemos creer en cada cosa que escuchemos. Easily Y esto me chocó. saying you can't believe everything you feel because they come from that. Y uno podría decir que uno no puede creer en todo lo que sienta. What's the word? Conditioned mind. So I just wanted to point that out. That even in the material sense, that's being Entonces solo quiere decir esto, que también en la vida material tenemos que tener un razonamiento más alto. Gunjan Sharma. And Siguiente pregunta es de Gunjan Sharma. personality, likes and dislikes play a role in one's internal service in Golok. Me pregunto si las cosas que nos gustan o que no nos gustan en esta vida, si tienen alguna influencia o algo que ver con nuestra identidad eterna. And how can this be explained? I thought we answered that last week. Guru Maharaj dice, No, I'm estoy seguro que lo... told it to you in private, but you didn't actually answer it. You asked this question last week. Yeah, Okay, I'm sorry. well, Sí, no. No, sí se confundió, es la pregunta de la semana pasada. let's take the next one. It's also Siguiente, Sharma. She says, siempre de ella. explain the viewpoint of the Lalita Sakhi Sampradaya in yoga. ¿Cuál es el punto de vista de la Lalita Sakhi Sampradaya? Sampradaya called the Lalita Sakhi. Guru Maharaj dice, no tengo familiaridad con ese Sampradaya, So I can't really comment on that. entonces no puedo decir nada sobre ella. Within Gaudiya Vaishnavism, Dentro del Vaishnavismo Gaudiya there are a number of devotees and sects that hay muchos devotos y sectas Lalita que enfatizan tomar amparo de Lalita Sakhi, Swami Rupa Manjari. seguidores de Rupa Goswami, Rupa Manjari. Within Rupa Manjari es la Manjari líder. Radha's camp, and Lalita is, Entre las de the other prominent Radharani. Sakis, and the Manjaris would come under the Sakis. So Y las Manjaris sirven bajo la Sakhi. Entonces, la Lalita Sakhi es una de las principales. En el Vaishnavismo Gaudiya se pone mucho énfasis en lo que es el Manjari Bhava. in Lalita Sakhi's gone in her group, or in Vishaka Raghunath Das Goswami. Lalita o Vishaka His group. But they're more or less the same. son más o menos la misma cosa. You can find that quite a bit in Bhakti Vinod Paribar also. En el Bhaktivinoda Parivara también se puede encontrar énfasis sobre Lalita Sakhi, sin embargo nunca escuché de esta Lalita Sakhi Sampradaya. What their Entonces no sé teaching is and so lo que enseñan, etc. It's to be honest with you, I know a little bit about different sects and so forth, but it's enough to be busy understanding what theoretically what Gaudiya Vaishnava Yo sé bastante sobre muchas sectas, keeps me pretty occupied. pero lo suficiente para animarme There are so many, so I can't really comment on a practicar en que pertenezco yo. Okay, that makes sense. If we have Gaudiya Vaishnava, this is a Gaudiya Vaishnava sect here, and forum and so forth. So curiosity killed the cat. I'm not too curious about what other groups do and say and think. No tengo mucha curiosidad sobre lo que digan otros grupos. One more question from Gunjan Sharma. Una pregunta más de ella. So I'm gonna read it a little slower so that Sham Sundar can keep up with me.
Gunjan says, when someone feels natural desire Cuando uno tiene un deseo to Radharani, natural devotion, para Radharani y la devoción de las gopis para Krishna, you realize a y little bit about Mahaprabhu's lentamente intensity of empieza a realizar la separación de Mahaprabhu, if that makes one feel distant from Gora Lila due to absence of Srimati Radharani in her personal form, how shall one understand such emotions erupting in one's heart? a veces puede ser que uno tenga una emoción que quiere tomar distancia del Gaura Lila porque Radharani no se encuentra presente. Entonces, ¿cómo podría ser uno para cuando tiene estos sentimientos? I don't think that, Guru Maharaj dice, it's hard for me to imagine para mí es difícil imaginar being attracted to tener atracción para Radha Bhava that resulting in distance y querer tomar distancia del Gaura Lila. betrays Esto understanding of what Gaur Lila is. nos demuestra una falta de entendimiento de lo que el Gaura Lila es. Absence of Radharani, Sí, la ausencia física de Radharani apparently the case, es, in Gaur Lila es lo que se da en el Gaura Lila, is the very core of the Braj Lila. So Gaur Lila is not pero el Gaura Lila es el verdadero corazón del Braja Lila. getting into the Braj Lila. Si uno se adentra lo más que se puede en el Braja Lila, ahí se encuentra el Gaura Lila. They're so intertwined that I think that Los dos lilas son tan intrínsecamente conectados superficial betrays a lack que este sentimiento me parece superficial, una falta de entendimiento de lo que el Gaura Lila es. of the Shikshastakam, El último verso del Shikshashtakam, as explained by Krishnadas así como lo explica Krishnadas Kaviraj Goswami, Shikshastakam, and he's depicting Chaitanya Mahaprabhu there in Jagannath Puri, singing one verse after another. And según Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Mahaprabhu dijo estos versos en, en Jagannath Puri, y cuando en el último verso, Asli Shiva Padaratam Panashtamam Kaviraj Goswami dice, y este verso lo dijo Radharani, Ashli Shava Padaratam Pinashtumam Adarshanamam. Sayivanapara, indicating that Chaitanya Mahaprabhu's pursuit, Este verso indica Krishna's pursuit of Radha Bhav, which is what que it's about, was la búsqueda de Radha Bhava por Chaitanya Mahaprabhu fue exitosa. Y ese es el final del Chaitanya Charitamrita, el éxito de Mahaprabhu. Él vino para saborear la Radha Bhava y lo consiguió. Gaur Lila, from the Radhadasian point of view, is trying to help Gaura Lila, del punto de vista de Radhadasyam, taste Radha Bhava. es todo cuestión de ayudar a Krishna para que saboree el Radha Bhava, se ve Ramananda Rai, Krishna, ayudándole a Chaitanya Mahaprabhu, ayudándole a Krishna para que entre en el Bhava de Radha. Estas son servidoras de Radharani. Swarup Damodar, and Ramananda Roy. Sarup Damodar Ramananda Rai. Is Radha himself. Mientras tanto, Gadadhar, que es la misma Radharani, desapareció de la escena para que Chaitanya Mahaprabhu pudiera saborear completamente el Mahabhava de Radharani. Tú dices que Radharani no está allí físicamente, sí lo está, en otra forma y de forma muy importante. Si Lalita Saki está allá, si Subala y Vishaka están allí, o sea, Ramananda Roy y Sarup Damodar. ¿Cómo puede ser que Radharani no está? Ellas son las servidoras más íntimas de Radharani. So I think that also it's worth
invoking a statement of Pujapatrita Maharaj, first the gift, then the giver. Y también, como dice Sridhar Maharaj, primero el don y luego el donador. Itself or the giver. Si alguien te hace un regalo, ¿qué es lo que piensas? ¿En el regalo mismo o en el que te lo dio? I use it, or I may not be. Si alguien me hace un regalo, People give me all kind of things. yo lo voy a usar. A veces no, la gente me regala cualquier cosa, pero por lo menos pienso en ellos. Entonces, el que me dio el regalo se hizo más querida en mi corazón. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es el que nos dio el don del Prema Bhakti. Si de verdad entendemos lo que es el Radha Bhava, Radha Dasyam, lo céntrico que es el Vaishnavismo Gaudiya, ¿cómo podríamos sentir distancia, tomar distancia del que nos da este regalo? Es muy práctico. Entonces, entre más entendemos lo que es el Radha Dasyam como ideal, más deberíamos sentirnos cerca de Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Lila, por supuesto, aparece de una forma diferente que el Krishna Lila. Sin embargo, como dice Bhaktivinoda, algunos tienen afinidad para Gaura Lila, algunos para Krishna Lila, algunos para ambos. Hay algunos que tienen afinidad solo para el Krishna Lila. De mi punto de vista, están perdiendo mucho, no entienden, pero sí hay de esos devotos. Primero el que da regalo, luego el regalo. Entonces, para que tengas una perspectiva diferente. Gracias. La siguiente pregunta es de Udharani, de Polonia. Me parece bueno que yo le ofrezca todo a Krishna, inclusive mis problemas, mis dilemas. ¿Te parece bien y cómo se hace de la forma mejor? Guru Maharaj dice, deberíamos ofrecernos a Krishna con todas nuestras fallas, sí, sabiendo que Él es muy generoso y con el tiempo nos va a quitar cualquier falla de forma más eficaz que cualquier otra cosa. Y haciendo así vamos desarrollando un samskara para depender de Krishna. La gente muchas veces se pregunta, ¿esto es Krishna en mi vida o es mi karma? Bueno, es ambos. It's to our advantage to think of Krishna has arranged this, and that we develop a tendency to depend on Krishna. This is the kind of samskara that we want. Ese es el samskara que queremos, de depender de Krishna. En el Gita se menciona una forma de devoción mixta. Yakaroshi, yadashnasi, yajuhoshi. Lo que hagas, cualquier cosa hagas, lo que te guste, lo que no te guste, ofrécelo a mí. Entonces, sí se puede hacer. Mencionaste la capacidad, la tendencia a querer controlar. Bueno, cuando se te ocurra, tienes que
darte cuenta y decir, Krishna, sé que el controlador, el que controla eres tú. and offer this tendency in myself to you, the actual controller, something like that. So turn it, with regard to some ugly things about ourselves, turn it into a prayer, and maybe make a little light Entonces conviértelo en una of what oración actually is. When we think about that, then it can y conviértelo en algo más liviano. our tendency to want to control things. Ríete de tu tendencia a querer controlar. So that's what I would suggest. Esto es lo que sugiero. Thanks, Guru Maharaj. The next question is from La siguiente pregunta es de Sadhvi. Dandavat Guru Maharaj. Dandavat. I have a question about, for me it sounds very like amazing how Para mí Krishna me asombra mucho cómo how he has Krishna, this personal relationship with him. No, that cómo se puede establecer una relación personal con Él. I don't know, when we are in the spiritual world or something, it sounds so amazing that being so small and Me parece tan asombroso que here, siendo tan pequeña y tan acondicionada ahora, can attract ¿cómo have a puede personal ser relationship que with tengamos una Supreme, how he can relación get personal con el attracted Supremo? by that he gets attracted by Swarupa Yo Shakti, by oí that's all. que Él solo queda cautivado por el Swarup Shakti, When Bhakti we Shakti. become completely pure, we can Entonces, cuando nos reflect like convertimos en Swarupa devotos Shakti and puros, see podemos that reflejar attracted to us. este Swarup Shakti. Entonces, y solo entonces Krishna va a estar atraído por nosotros. Guru Maharaj dice, Is the absolute. Krishna es el absoluto. Él es el Dios absoluto, si quieres. Fully under the influence of his Swarup Shakti. Pero completamente bajo la influencia de su Swarup Shakti. Por ejemplo, el Brahman es otra característica del absoluto. Allí Swarup Shakti no se encuentra. Entonces no hay diferenciación, no hay forma, etc. So, and then the Swarup Shakti is manifest differently. El Swarup Shakti se manifiesta diferentemente. In Vaikuntha, and Krishna has a form there corresponding, right? So the Swarup Shakti is in the hearts of the devotees. Según el devoto, Baba and Krishna. el Swarup Shakti, algo de Swarup Shakti se encuentra en el corazón del devoto y algo de Bhava. In Braj. Entonces Krishna en Braj, So, and they wanted intimate love as sadhakas. So Krishna appears in a form that corresponds. He says, these people approach me, so I reciprocate accordingly. aparece con una forma que corresponde al amor de los devotos. Nosotros, los sadhakas, nos acercamos a él de forma diferente. Sin embargo, en sadhana también se encuentra un poquito de Swarup Shakti. Cuando este Swarup Shakti se convierte en una característica principal de nuestro ser, esto es lo que se llama Bhava Bhakti. Y el Sthai Bhava se manifiesta. Se pueden ver trazas antes de este momento. Higher stages of ruchi and asakti starts to become apparent. And the idea in a En meaningful estadios más avanzados, Ruchi y Asakti se hace más y más aparente. becomes more practical and understandable by a taste only for bhakti. Luego en Bhava Bhakti la relación con Bhagavan se convierte en algo más tangible, Object saboreable. that appears in asakti, that stage just before bhava. Well, then in these two stages, En Asakti, means to have a personal en relationship. Ruchi y en Asakti, Apparent. la relación con Krishna personal, la relación personal con Krishna se hace más evidente. Antes en Nishtha, en Anartha Nivritti, etc., es un poquito más diferente, a lo mejor,
pensar en nosotros our conditioning. en relación a Krishna, justo porque nuestro sentido de nosotros está ensuciado de otras cosas, In what stage we're at. identificación falsa. Um, um, and it's useful also Y es útil también en esos those who have those estados relationships escuchar sobre esas personas que sí tienen este tipo de relación and then we find y cómo son y quedamos cautivados por esa persona, los gopas, las gopis, cómo ellos o ellas interactúan con Krishna. this becomes Y ellos se convierten en nuestro objeto de la adoración. Krishnanandaya Dhimahi. Krishnanandaya Dhimahi. It's one thing. Gurudevaya Vidmahe. Una cosa es Gurudevaya Vidmahe. Tattva. Este no es el entendimiento del tattva, del Guru Tattva. Krishnanandaya Dhimahi. Pero Krishnanandaya Dhimahi. First we have to understand something about Guru Tattva, which is elusive. Primero hay que entender algo sobre el Guru Tattva. Better when we become fixed in following our Guru, then the bhava Y conforme lo vayamos entendiendo y nos enraizamos en esta concepción, luego nuestra meditación se enfoca más en la segunda parte, Krishnanandaya Dhimahi. then um, the, those devotees in the lila that correspond, gopis and gopas, Estos devotos en el lila interact with Krishna. que corresponden con Krishna, los gopas, las gopis, ¿cómo son? Si escuchamos sobre ellos, si leemos sobre ellos, ahí vamos a entender cómo es Krishna, es espeluznante. How he responds. Escuchamos sobre sus cualidades, cómo reacciona en ciertas circunstancias y nos quedamos cautivados. So you develop a relationship like that. Y así desarrollamos una relación con él. Sometimes a new disciple says, how do I develop a relationship? A veces It takes time. un discípulo nuevo dice, ¿cómo voy a desarrollar una relación contigo? Bueno, con el tiempo, nos vamos conociendo. Level which they're talking about. Otherwise, as an internal level, that's a whole other thing. That becomes apparent Luego también hay un nivel interior que se hace más aparente en el tiempo. with Krishna. And what love of Krishna means as it takes shape in the form of Krishna's gopas and gopis. I mean, they are all about, they love Krishna. Pero si nos enfocamos en esos devotos que son la personificación del amor para Krishna, los gopas, las gopis, That, define the nature of their relationship and so forth. So hearing about them is very helpful for us. nos ayuda mucho estudiar Stages of development. estas personalidades, nos ayuda mucho en los primeros estados de nuestra vida devocional. Hear about them, become charmed by them. Ponemos de un lado nuestra vida por un momento y escuchamos sobre la vida de ellos. Some will become very unappealing to you. Y nuestras fallas y defectos se convierten en algo muy One side is very ugly, the other side is very beautiful. feo para nosotros. Rather go to bed every Y day. luego nos fijamos I did en los gopas y las gopis y eso nos parece muy bello, ¿no? No preferirías irte a dormir pensando, hoy hice algo muy bonito, vas a dormir con una mente muy en paz, vas a dormir soñando con Krishna. that helps. Espero que te ayudó. Yeah, thank you. Sí, gracias. Of Bhajana Kriya is En la batalla del Bhajana Kriya to factor in a good amount of hearing about Krishna and his associates, gopas and gopis. tenemos que Help you tener una buena porción de este tiempo dedicado a escuchar sobre los gopas y las gopis. ¿Qué más? I had a quick follow-up question, very much. Last week you said something about the Guru Nishta dice, la semana pasada dijiste algo about the glories of mixed sobre las glorias del bhakti mixto about a little bit since. y luego lo explicaste y me quedé pensando en ello. Y en esta conexión, What I'm asking is, lo que estoy preguntando es, for a lot of sadhakas, even the stories about Krishna and his gopis, también para muchos sadhakas, still there's no taste. las historias de las gopis y de los gopas, sabemos intelectualmente que esto es Without reading, hacia lo que queremos ir, pero no hay gusto todavía. really working for me. So I guess this is where the glories of mixed
devotion come in? Like, Entonces, esas serían las glorias de la devoción mixta. what I'm trying to Es say una is pregunta muy is it tonta, pero necessary no to be sería so high that necesario. you can go low enough that you actually it connects with your conditioning so that you get inspired? Like, you Yeah. kind of have to, yeah. Well, I understand your question. No, no entendí su pregunta. When we talk about mixed Guru Maharaj dice, sí, entendí tu pregunta. you're talking Pero es about importante decir que cuando se habla de bhakti, something a little different. es el ideal. Lo que tú dices es algo diferente. Existe un ideal de Bhakti Mishra, de Mishra Bhakti, Bhakti mezclado con Jnana, con Kama. That end result will not Son métodos que tienen una meta, un destino, y ese destino no es Goloka Vrindavan. mixed bhakti. Are you there? Yeah. By Yeah, mixed- right. by gyan, you can have gyan mixed with bhakti, or you can have bhakti. Uno puede tener Jnana mezclado con Bhakti o Bhakti mezclado con Jnana. Different results, right? Cada uno da diferentes resultados. Entonces lo que estaba explicando Not everybody. es que In pure bhakti, you can go to Vaikuntha also, but by mixed bhakti, you can also go and attain a certain status there. con el Bhakti mixto uno puede llegar hacia Vaikuntha. What we have become attracted to Entonces nosotros quedamos now with cautivados por el Uttama Bhakti. sadhana form of Uttam Bhakti, but so our practice may be up and down and so forth, and we have material desire. Estamos todavía en la fase de sadhana y nuestra práctica sube y baja, Ideal pero nuestro ideal is al mismo tiempo es el Goloka Vrindavan. de entrar en Goloka Vrindavan. Nos gusta el ideal. Able to stay awake and read about it, A lo mejor no podemos quedarnos de pie toda la noche leyendo sobre eso. become attracted. Necesitamos más adhicar para quedarnos tan cautivados por el lila. Pero hay otro problema también, Leela books that are available in English que los libros capacity to actually sobre los lilas que se encuentran en inglés taking place. están muy limitados en su capacidad de Sanskrit, transferir for someone lo que ocurre en los lilas. Si alguien entiende sánscrito, of the Goswamis were all written in Sanskrit. los lila granthas de los Goswamis están escritos en sánscrito, que es una lengua muy compleja, Leela Granth is full of metaphors. especialmente estos lila granthas, llenos de metáforas, de discurso indirecto, And so parokshabad, que le dicen. render that Entonces, English language or another foreign language. And para traducirlo al inglés u otra lengua es muy difícil. over the years, Yo vi durante los años, since Prabhupada's passing, many books have come out in English. desde que Prabhupada nos dejó, muchos libros aparecieron en inglés, Capture pero no capturan el sentimiento. it's kind of a literal translation. Son traducciones literales. Liberty to doesn't understand, have a feeling for himself. La persona que tradujo a lo mejor no tiene sentimientos él mismo, ella misma So it can be para esto y falla. avoid that in my research. Son traducciones muy secas. You found it, Yo traté de evitar todo esto en mi libro que va a salir. you've read. So I know that experience. That's Entonces, sí conozco esta experiencia. I mentioned earlier. Yes, our adhikari maybe Otra cosa es, sí, nuestro adhikar puede fallar. Bueno, aquí está el Ujjvala Nilamani, pero la verdad es que no me llama la atención. for reason of adhikar that very much may be the case. Debido a mi And adhikar. so, that said, what you're talking about is something a little Sin embargo, lo que dijiste es diferente. Tú estás hablando del hecho we have a certain level of conditioning which que determines nosotros tenemos cierto nivel de acondicionamiento and so forth. And shouldn't we seek out que influencia el tipo de bhakti que tenemos. and be aware of that level, Entonces deberíamos tomar practice conciencia del nivel en que estamos about adhikar? y practicar. Tú estás hablando del adhikar en realidad. Bhaktivinoda Thakur Translates the verse from 11 traduce Bhagavatam, I forget the un verso del canto 11 del Bhagavatam, no me acuerdo el sánscrito, beauty.
Y él dice que conocer la cualificación de uno es la verdadera belleza. for that. Entonces sí, Now, tiene su valor, su validez. at the same time, Al mismo tiempo, we should. It's kind of a slippery slope because you can say, well, this is my conditioning. I'm only going to apply myself this much. es muy peligroso porque uno podría decir, bueno, ese es mi nivel de acondicionamiento, solo puedo hacer esto. No, siempre tienes que esforzarte hacia un poquito más de lo que es tu límite. I can't chant 64 rounds a day. Okay, I can't chant, so I'm going to chant this many. Get my guru's blessings for that. And Uno puede decir, no puedo cantar 64 rondas, voy a cantar I estas. feel better and more enthused Que mi guru me dé mis bendiciones, than trying to chant, more. porque más no puedo, me ayuda más What you're talking about. That makes sense. funcionar a este nivel. By that adjustment, we're actually more Pero lo que queremos ver es que ajustándonos de esta forma nos da más entusiasmo para que un día sí cantemos 64 rondas. not enthusiastic about spiritual. I don't have to be because now there has to be a little effort there to go to the next level. Siempre tiene que haber un esfuerzo para que nos pasemos al límite sucesivo. When you start doing that thing of like thinking of finding Guru that Nishta dice, adhikar, you cuando uno encuentra su nivel de adhikar, about being relieved that you don't have to practice anymore. se encuentra con entusiasmo no sobre el bhakti, sino Kind of porque se siente alivio por no tener que actuar de una forma. Ay, este es superior y no tengo que actuar de esa forma. from Ganga Shakti. Siguiente pregunta es de Ganga Shakti. I was curious about Madhu Mangal. Tenía una But still goes out to herd the cows and calves with pregunta sobre Madhu Mangal. Es un brahmana, sin embargo, siempre se le está pasando con los gopas. Guru Maharaj dice, Madhu Mangal es un jugador en el Krishna Lila, un actor del Krishna Lila. And in the Prakat Lila, he En el Prakata Lila, the Lila él entra al Lila, as explained in Gopal Champu. como explica el Gopal Champu. Krishna is born. Justo antes que Krishna naciera, Actually, in él entra con Purnamasi en el Braj, pero no se convierte is born, grows up, en un personaje de Lila hasta que Krishna cow herding, empieza a and salir con los pastorcillos y empieza con su vida romántica. at which time Purnamasi turns him over to Krishna. Entonces, And Purnamasi solo entrega a Krishna a member of Nanda Maharaj's family lives in y él prácticamente se convierte en un miembro de la familia de Nanda Maharaj. Él es el pujari Prakat Lila. de las deidades de Nanda Maharaj. Yes, he's a Brahmin. Pero sí es un brahmana. He's a Brahmin. He's kind of a farcical Brahmin. He's kind of a farce. Es una farsa de brahmana en realidad. Es un payaso. Muni is Así como Narada Muni outside of Braj. es fuera del Braj. Expansion Narada Muni sería la expansión de Madhu Mangal fuera de Braj. but the farcical side of Narada Muni is fully developed in Madhu Mangal. So he's a Pero farce. este lado cómico se encuentra desarrollado completamente en Madhu Mangala. Ese es un chiste de brahmana. Instructed to us from the Braj Lila that not to be proud about your Brahmanism, which is typically hapless. And in Kali Yuga, the Brahman sect is said to be corrupted. Él es prácticamente un brahmana de Kali Yuga, corrupto. All very charming about Madhu Mangal. Prabhupada encontraba el personaje de Madhu Mangal muy cautivante. Because although he's a Brahman, he has Aun siendo un brahmana, él está en Sakya Bhava. Brahman is the status and structure of the Leela, which is a Su Varnashram structure. But really, brahmana es el estado, fuel el estatus bhava que tiene dentro del Brajalila, pero su bhava es el de un pastorcillo. of Saka, and Él tiene el bhava de un Saka, de un Narmasaka. also it's called a Vidusaka, which means a jokester.
También se llama Vidusaka, quiere decir el amigo juguetón. Brings hasya rasa, humorous rasa. Él es un instrumento del Hasya Rasa dentro del Krishna Lila, para que todo el mundo se ría. He's driven again by his bhava rather than by his official Entonces, sus acciones están guiadas por su bhava en vez que su su varna. take the superficial structure of the lila and place it. Por eso que no podemos tomar la estructura superficial del lila y trasladarla aquí. No podemos decir las gopis se comportan de esa forma en Braja y nosotros podemos hacer lo mismo porque no funciona. We have to come in touch with the bhava of the lila. So Tenemos que primeramente entrar en contacto con el bhava del lila. Krishna, but Entonces él es un armasaka y sale con los pastorcillos, pero solo hace tanto porque show up and ahí ya es brahmana, ya no puede trabajar. for being untruthful when it's because there's although they have a license to be given at their vaishyas, when in fact it's him who's untruthful as a corrupt brahmin, if you will. He's not going to milk a cow. O sea, él nunca va a ordeñar una vaca. He's there to give blessings. Él está allí para bendecirle a todo el mundo. And to his friend. He has a friend named Krishna, so he's with him. Tiene un amigo que se llama Krishna y siempre se la pasa con él, pero He's a special, it's a special case. if you will. él es un caso especial. Boys are some type of vaishya or abhyuda, some type of caste like this. There's mixed. Todos los demás muchachos son Mixed un tipo de abhira o cualquier casta de Vaishya. Abhira quiere decir Vaishya con un toque de Brahmana. but still Brahmana por parte de madre. is a vaishya. Pero son Vaishyas al final. Very clever, kind of a smart Entonces se ve que es muy inteligente. intelligence, but he has that influence of Brahmanism as well, so he can be very philosophical at the same time. Tiene esta Vaishyas can sabiduría de un Vaishya, clever pero también to get things done no sabiduría, sino que tiene and so forth. es muy listo como un Vaishya, pero también tiene la sabiduría de un Brahmana. Even as I say, even while he is fully immersed in the cowherd leelas with Krishna, he's there as a Aún brahmana, siendo completamente sumergido en el bhava de los pastorcillos, blessings to the cowherd boys, él a cualquier ocasión, él es el Brahmana de la situación. and keeping his Brahmin sensibilities. He's not a cow herder. Él no va a hacer cosas de He's in pastorcillos, Sakya Bhav. pero es en Sakyabhava. There's Sakya Bhav outside of cowherd. Draupadi's a cow. Is in Sakya. Draupadi también es en Sakyabhava, ¿verdad? Ella es una So kshatriya. that helps. Sakyabhava se encuentra. Ananta Govinda on Marumanga. He says, I Ananta Govinda dice, 7 yo years también Krishna and wears leí mustache. que tiene 7 años más que Krishna y que lleva bigotes, ¿verdad? Listen to. But Guru Maharaj dice, según el que escuches, according to Gopal Champu, según Gopal Champu, él es mayor into Braj with Purnamasi before porque Krishna entra was born. He does, as I said, en la escena de Braja Lila aún antes que Krishna naciera. until Krishna Lila reaches a certain point, then he's handed over to Krishna by Purnamasi. It's a very touching scene there in Gopal Champu. But he never ages. Al mismo tiempo, él nunca envejece. Whatever age he is, Entonces, in the Prakat Lila, when Krishna cualquier edad tenía en el Prakata Lila. then they're the same age. So Cuando Krishna se hace mayor, son de la misma edad. Entonces, de una forma es mayor, but porque ya, described as ya existía antes que Krishna naciera, pero nunca escuché sobre el bigote. one was just a little too young to grow much of a stash. A nosotros nos gusta pensar en Madhu Mangal como uno que es justo demasiado joven para que tenga un bigote que se respete. Understanding on how to pray to Krishna. What are some prayers I can recite in the morning and some ¿Cuáles serían, otra pregunta es, cuáles serían oraciones que puedo
hacer en la mañana. Guru Maharaj dice, Wake up in the morning, we pay our obeisance normalmente to the nos earth despertamos that we're going to step on, y nos postramos ante la tierra and we porque pray vamos a pisarla todo el día. that Y le if I'm going to oramos step on you, a Madre Tierra please forgive me. que por favor nos May my perdone steps only be such that y they que mis pasos will solo bring sean pleasure to you. para el placer de Krishna que te va a complacer a ti también. There's a Sanskrit verse like that, but I don't Hay un know verso the así, spirit of it. pero ese es no me acuerdo el sánscrito, pero ese es el espíritu. Or we pay Esa es una, obeisances to our guru as well. o también Gaur, Krishna, there are so many prayers. oraciones hacia el Guru, Pranam, Gaura, before Krishna, starting, un Guru Pranama. the sadhaka, Otro va a empezar, realizar praise pleasing to my guru. y oramos para que podamos actuar cada día para complacerle a mi Guru y para Nice Mahaprabhu. prayers, Hay muchas oraciones bonitas, but simply put, pero muy sencillamente, you can say la oración a la tierra la puedes decir en inglés, Buddhanaya, Krishna, luego pranams para el Guru, Chaitanya Mahaprabhu, Namo Brahmanya Devaya, para Krishna, Hitaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Obeisances to Krishna, Tapta Kanchana, Gauranga, Radharani. Pranam to Radharani. So you can do it like this: Pranam to Guru, Gaur, Krishna, Radha, prayer to the earth. That should wake you up. Does that help? Y eso debería despertarte. ¿Está bien? I mean, you say you don't know how to pray to Krishna. Well, it's simple. Pray with feeling, please. No sabe, dice que no sabes cómo orarle a Krishna. Es muy sencillo, We just pray to Krishna. My dear Krishna, please help. con el sentimiento. That's all. Una vez Prabhupada le preguntaron sobre el yoga y él dijo, yoga solo es pedirle a Krishna con sentimiento. Gayatri dice, el problema es que cuando lo hago Say here that it doesn't matter about the words. you have to say, please help me. no parece auténtico, parecen solo palabras que salen de mi boca. Understand Guru Maharaj dice, how hard tienes que entender lo duro que es tu corazón. Thank you, Guru Maharaj. and now you need to pray. Y que te necesitas orar. You have difficulties in your life. Tienes problemas, dificultades en tu vida, ¿no? Something for you to think about. Bueno, aquí hay una cosa en que pensar. And they become Para ti es difícil, at times. So you pray to Krishna that you can overcome the obstacles, that you can. entonces pídele a Krishna que pueda superar tus obstáculos. Cuando te sientes que no puedes tú sola, Then feelingly take shelter of Krishna. Krishna, I can't do this. que tomes amparo en Krishna con sentimiento. Yo no puedo hacerlo. Dicen que tú puedes levantar montañas. I'm supposed to believe it because I've heard it. Y supuestamente debería creerlo porque If you can, please entonces sí puedes, por favor, over this. levanta esta montaña que tengo Certainly, that's encima de mí. I'll be more free to put myself at your disposal. Show me your presence. Help me with this obstacle. So when you have real needs that you can't deal with yourself, then pray to Krishna. Muéstrame tu presencia quitando este obstáculo de mi vida. Something that you could do feelingly because you really feel like you need help. Entonces esta va a ser una oración que vas a hacer con sentimiento porque tienes sentimientos muy fuertes sobre las dificultades que estás atravesando. Right. And you've seen that he seems to exist in the lives of others who are inspiring to you. So you can't see Krishna, but you can see love of Krishna in others. No puedes ver a Krishna, pero sí se ve el amor para Krishna en otros. You're asking a small thing for such a big person. But if your necessity is great, then Pero si tu necesidad es grande, tienes más capacidad de orar con sentimiento. Por muy bajo que sea la motivación, hasta que un día le vas tu añoro va a ser para poder estar con Krishna, como en la oración de Prabhupada.
Ahora no te sientes así, pero hay otras cosas and you need para que tienes sentimientos fuertes, para las cuales necesitas ayudas, entonces puedes orar de esa forma. what is your other option? Y luego vas a hacerlo con sentimiento. Porque la opción, ¿cuál va a ser? To deal with this. No orar, entonces te quedas te quedas sola con tu energía, Least con lo que puedas hacer tú sola. the problem isn't what to pray, El problema no es so I'm getting more. cómo orar, no es las oraciones, sino cómo orar con el sentimiento. That's when you pray. That you have a personal need. Pray to Krishna, whatever it is. Cuando tengas una necesidad personal, pidas a Krishna. I pray to you because I know. Y luego te pones a pensar de forma filosófica, Mm. And you're ¿para qué estoy orando? but I want broken pieces of glass. Estoy orando para pedazos de vidrio cuando tú puedes dar Than that, what's joyas, pero yo en este momento quiero vidrio. and he became a great devotee. Eso es lo que le pasó a Dhruva And you y gave broken pieces of glass. con el tiempo se convirtió en un devoto muy grande. Sin embargo, él consiguió los pedazos de vidrio que estaba pidiendo y más, algo así. ¿Está bien? Yes. Thank you, Guru. Gracias. Okay. And I'll pray for you too. Y yo también voy a orar para ti. All right. The next question is from Ananta Govinda. Ananta Govinda tiene la siguiente pregunta. With the Rath Yatra season in full swing, I was re-listening to your lecture series. Como estamos en temporada de Rath Yatra, estaba escuchando en una clase donde dijiste que en el pasatiempo de los Brajavasis en Kurukshetra, describiste el encuentro de los Brajavasis con Krishna y dijiste que algunos de los Brajavasis no tuvieron chance de ir. Whole story. Pero eso es toda otra historia. Share more details on that. ¿Puedes compartir algo sobre estos Brajavasis? That. Algunos dicen, bueno, no me acuerdo haber dicho esto. Another story on some of the Brajbasis did not get to go. Yeah, I'm sorry, I can't elaborate on that. Lo siento, pero no. What's on my mind at that time was, ¿Qué habrá sido en mi cabeza en ese momento? Parece interesante, pero no sé. I can't even think of a reference for that. Tampoco me viene una referencia, algo que Good inspiration. a veces uno habla y Speak on it, it might evaporate. So. It was the best time of all buses. debido a la inspiración, Can't hear you. Sorry. On our own channel, yeah. Still can't hear you. hay un devoto que está tratando de decir algo, pero Guru Maharaj no lo escucha. Ananta Govinda. Es Ananta Govinda. I don't know. Guru Maharaj dice, a veces la inspiración te hace decir cosas, pero si Yeah, for some reason, no sound. Mute original audio. Pumsidhari is making a comment. Let me learn. Pumsidhari, Pumsidhari. Vamshidhari dice, Pumsidhari says it's always touching to acknowledge the Mother Earth and that she's es siempre bueno reconocer Madre Tierra y cómo nos the verse there. sostiene. Y alguien también puso unas oraciones para Gayatri sobre la Madre Tierra y So on. So that's there. But Ananta Govinda, still, here are more He texts. said, Ananta Govinda never mind. dice que no, ya tiene problemas y ya no va a poder seguir con la pregunta. Bueno, se nos pasó el tiempo. Me alegra haber estado con ustedes y nos vemos la semana que viene. Gaur Paramananda. Thanks so much, Guru Maharaj. A quick announcement. This week we will